Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, ustedes saben, miércoles tras miércoles, en lo que es la segunda edición de este InfoClaxo, sexta temporada del 2025, está aquí con nosotros nuevamente. Karina, bienvenida al InfoClaxo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en esta nueva edición de InfoClaxo, como tú bien decías, la número 220, que también, como ya hemos comentado en otras oportunidades, es, increíble estar en este número de ediciones con esta herramienta de comunicación de Claxo que se ha convertido sin duda en una referencia para toda la red. Y hoy más que nunca, en este inicio de la columna al menos, con la sonrisa dibujada, como decimos en Uruguay, como dicen las murgas en el Uruguay. Estamos además en el concurso del carnaval en mi país, pero lo más importante es, como tú bien anunciabas, el comienzo de una nueva era progresista en el Uruguay. Este sábado, 1 de marzo, asume el nuevo gobierno del Frente Amplio en Uruguay, encabezado por quien resultó electo como presidente, Yamandu Orsi, y por la vicepresidenta electa Carolina Cose, terminando un ciclo de 5 años de la mano del presidente actual, por pocas horas, Luis Lacalle Pou, que, 5 años de neoliberalismo de corte clásico en el Uruguay, podríamos decirlo así. Estamos casi por cambiar el gobierno de Uruguay después de casi 100 días del triunfo electoral del Frente Amplio en segunda vuelta, en el mes de noviembre, donde la mayoría de los uruguayos y las uruguayas eligieron una vez más apostar por esta fuerza política y apostar por una nueva era de gobiernos progresistas en el Uruguay. Además, en un año muy significativo, este 2025, donde se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay, es decir, 40 años desde que asumió el primer gobierno luego de la tremenda y fatídica dictadura cívico-militar que enfrentamos en mi país, al igual que, por supuesto, en otros países de la región, en el más que bien conocido Plan Cóndor, etc. Estamos entonces celebrando también, cuando Yamandú asuma este sábado en Uruguay, se estarán celebrando 40 años de democracia ininterrumpida en el país. Y también recordarlo, 20 años de la primera victoria a nivel nacional, no así en Montevideo, donde han transcurrido ya muchos más años, pero sí de la primera victoria a nivel nacional de Tabaré Vázquez, quien fue el primer presidente del Frente Amplio en Uruguay. Y este nuevo periodo que comienza el sábado, como siempre en Uruguay, tendrá un mandato de 5 años, es decir, hasta el 28 de febrero del 2030. Por supuesto que estarán presentes varios y varias representantes de los gobiernos, tanto a nivel regional como a nivel internacional, eh, presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe, como el caso de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, también el presidente de Paraguay, Santiago Peña, de Chile, Gabriel Boric, Luis Arce de Bolivia, Gustavo Petro de Colombia, José Raúl Mulino de Panamá, Bernardo Arévalo, también participante de este ciclo de InfoClaxo, de Guatemala, Xiomara Castro de Honduras y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros y otras. Creo que es importante resaltar este comienzo de un nuevo ciclo progresista en el Uruguay, porque, digamos, se percibe en estos días previo al cambio de gobierno, y diría desde el triunfo electoral de noviembre, una esperanza y una alegría renovada depositada en el plan de gobierno con el que llega esta fuerza política a ganar las elecciones. Además,
Se han dado algunas señales en este momento de transición que permiten, bueno, ojalá, digamos, mantener esa alegría y esa esperanza que de un gobierno cuya consigna es sabremos cumplir, es parte del himno uruguayo. Tú, Gustavo, sos también uruguayo como yo, pero para quienes no lo son, sabremos cumplir es una parte importante del himno nacional del Uruguay, y esa es la consigna que han elegido Yamandú y Carolina para encabezar eh, su gobierno. Gobierno que llega entonces, bueno, con un sentimiento generalizado de esperanza y de alegría en las calles, en el pueblo de Uruguay, y también con algunas señales como la presencia en el nuevo gabinete de un número significativamente mayor al actual, que es una, de mujeres que estarán al frente de ministerios, ¿verdad? El gobierno que concluye con una sola mujer en el Poder Ejecutivo. En la semana que sigue al 1 de marzo asumirán nuevas ministras, enmarcado además en marzo, mes de las mujeres, como lo llamamos también en Uruguay, y el día 7 de marzo, en la previa de lo que es una conmemoración más de un 8M, de un Día Internacional de la Mujer, van a asumir Cristina Lustenberg como ministra de Salud, Sandra Lasso en el Ministerio de Defensa, Cecilia Cairo en el de Vivienda, Lucía Echeverri en Transporte y Obras Públicas y Fernanda Cardona en el Ministerio de Industria. Yamandú había prometido paridad a nivel del Ejecutivo, no se alcanzó estrictamente la paridad, pero se aproximó a ese número. También quiero destacar que algunos temas que hemos venido trabajando y discutiendo aquí en InfoClaxo, y que Claxo está trabajando como temáticas centrales, particularmente me refiero a la cuestión de los cuidados, donde Uruguay supo ser pionero y faro para América Latina con la creación de su Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, esos temas retornan a la agenda pública nacional, a ocupar lugares de los primeros lugares en la agenda pública. Ya se ha dicho, ya se ha hablado, ya se ha anunciado que la política nacional de cuidados vuelve a ser una prioridad en el Uruguay. Recordemos, para quienes no siguen de cerca los acontecimientos en Uruguay, que una de las primeras medidas del gobierno actual, del gobierno de la calle Pou, fue justamente recortar los recursos de esta política y además unir la política de cuidados con la política de discapacidad, lo que desde el punto de vista teórico y conceptual nos dice mucho, sin lugar a dudas. Bueno, muy bien, ahora cuidados vuelve a ser una prioridad, y quiero destacar además que una colaboradora de Claxo y una colaboradora desde siempre de mi equipo de trabajo también en la Universidad de la República, una mujer por supuesto muy formada y con mucha experiencia en materia de cuidados, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, estará al frente de la dirección de cuidados, de la política, será la directora de la Política Nacional de Cuidados, y estoy hablando de la querida Valentina Perrota, que estará asumiendo sus funciones a partir, bueno, luego del 1 de marzo, ¿verdad? Luego de esa fecha, inmediatamente estará asumiendo la Dirección Nacional de Cuidados, Valentina Perrota. Así que, por supuesto, desde aquí nuestro saludo para ella y la convicción de que su gestión marcará la diferencia en materia de cuidados como un derecho en Uruguay. Ahí, Karina, tenemos que decir, vamos a estar viendo dentro de un rato a Valentina Perrota, la tendremos aquí, será parte del programa del día de hoy y realmente es valiosísimo, sabemos del enorme trabajo, la enorme experiencia de todo ese grupo de trabajo que llevó adelante investigación, profundización, concientización, divulgación sobre la temática y las tareas de cuidado. Y bueno, realmente es un triunfo que alguien con ese conocimiento y con toda la expertise, pero con todo ese bagaje de trabajo grupal
y bueno, tenga una entidad en serio y no lo que estaba sucediendo en este gobierno actual, ¿no? Absolutamente, y por eso lo destaco, y sin duda creo que además es una de las políticas bueno, que impulsó el Frente Amplio en sus gobiernos anteriores y que ahora la idea es profundizarla y que pueden hacer la diferencia, como hemos analizado contigo aquí en estos espacios de Infoclaxo, pueden hacer la diferencia en materia, por supuesto, de igualdad de género, pero también en materia de bienestar social. Entonces estamos, bueno, a menos de 56 horas de la asunción de Yamandú y Carolina, de Orsi y de Cose, y hay una gran movilización en Uruguay, como te decía, en términos de alegría y de esperanza que se nota en las calles. Y están convocadas vigilias desde el día anterior, desde el viernes 28 de febrero, en este carnaval montevideano que se está celebrando en distintos puntos de la ciudad, en distintas calles, para, bueno, acompañar el cambio de día del 28 de febrero al 1 de marzo con toda la alegría que sentimos quienes habitamos ese país por esta nueva oportunidad de transformaciones progresistas. Por supuesto que la transición, que como dije dura en Uruguay, es muy larga, dura 100 días, ¿verdad? Más de 3 meses, no ha estado exenta de roces o intercambios entre las autoridades entrantes y salientes en temas que son puntos centrales también para la sociedad uruguaya, como por ejemplo el manejo de los recursos naturales y de las empresas públicas, que dicho sea de paso, en el pasado, en la década del 90, en aquella década neoliberal por excelencia, intentaron ser privatizadas en el Uruguay y justamente por medio de instrumentos populares, de consultas populares, plebiscitos y referéndums, se impidió esa privatización. Y bueno, también esos temas han estado sobre la mesa porque el gobierno que se va ha tomado algunas medidas muy cuestionables en esa dirección en sus últimas horas prácticamente o en sus últimos días de gestión. No voy a entrar en el detalle porque bueno, el público que nos está escuchando es un público amplio y para no aburrirles no voy a entrar en el detalle, pero han marcado esta agenda de transición. Y ahora miramos con mucha esperanza lo que va a ocurrir entonces a partir del sábado. Y todavía con más esperanza en este contexto, por supuesto, latinoamericano y caribeño, pero también en el contexto mundial, donde como tú bien anunciabas y como se titula nuestro programa de hoy, bueno, vemos este avance preocupante de las derechas en el mundo. Recordemos los datos que nos llegan de esta semana, el pasado domingo, donde al analizar los resultados electorales en Alemania, quedó comprobado el avance del partido de extrema derecha alemana, Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas en alemán, que logró su mejor resultado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, siendo la segunda fuerza política más votada en estas elecciones del domingo, con 20% de los votos, duplicando los obtenidos en la instancia anterior en 2021. Por supuesto que esto causó gran alegría para otros líderes de la derecha mundial, claramente para Trump y bueno, y quienes lo rodean, como Elon Musk, muy activos además en la campaña electoral alemana, respaldando justamente a la líder del Partido Alternativa para Alemania, Alice Weidel. El avance no les permite formar gobierno, que estará en manos de la Unión Demócrata Cristiana, que también es conservadora, pero tienen un 20%, ¿verdad? Y el Partido Conservador llegó casi al 30% de los votos, ubicándose primero. Lo cierto es que Alemania, con una situación económica compleja, en declive, dará un giro a la derecha que, bueno, por lo menos le pone un signo de interrogación
a muchos derechos sociales conquistados en el famoso bienestar alemán en los últimos tiempos. El programa político, además de la extrema derecha del Partido Alternativa para Alemania, centró uno de sus puntos principales de atención en la cuestión migratoria. Entre sus propuestas planteaba el cierre de lo que describe como paraíso del asilo en Alemania y otorga una gran importancia al concepto de remigración, entendiendo este concepto de remigración como la repatriación obligatoria de extranjeros que deben abandonar el país. Además, esta formación de extrema derecha aboga por revertir lo que denominan la inmigración masiva y establecer mayores trabas para obtener la ciudadanía alemana. No faltan tampoco dentro de las filas de la AfD nostálgicos de la Alemania nazi y cultores de la llamada teoría del gran reemplazo, según la cual la población europea, blanca, cristiana, terminará siendo desplazada por musulmanes. Quedó comprobado también que Alemania no está exenta del fenómeno que recorre distintas regiones del mundo, y es un fenómeno, creo, particularmente preocupante y que nos desafía a los y las cientistas sociales, y es el creciente apoyo de jóvenes, especialmente de jóvenes varones, a partidos de extrema derecha, y allí, en este caso de Alemania, justamente es donde la AfD, la Alternativa para Alemania, tuvo buena parte de su base electoral. Recordemos lo que ocurrió aquí en Argentina también con Milei. Esto no lo voy a analizar en el día de hoy, quizás podemos conversarlo en algún otro espacio, Gustavo, pero sin duda nos abre interrogantes. Primero sobre este fenómeno de la remasculinización de la política, que está sin duda muy vinculado a la crisis de los modelos tradicionales de masculinidad, la crisis de los modelos tradicionales de masculinidad y sobre todo en los sectores populares, porque ¿de qué estoy hablando? De esos elementos conservadores tradicionales de la identidad masculina en la que se identifica al varón como el proveedor de los recursos económicos, como el gana-pan, como decimos siempre, como el principal aportante para mantener sus hogares, o sea, una identidad muy asociada a lo laboral y a la provisión económica. Y justamente en este contexto de precarización laboral, de desempleo, de debilitamiento de los sindicatos, bueno, algunos varones han visto en el antifeminismo una forma de reafirmar su identidad en un mundo que perciben como hostil. ¿Y dónde se concentran principalmente los discursos antifeministas? En estos sectores de derecha y de ultraderecha. Son un elemento común de todos estos discursos. Allí creo que esto requiere que dediquemos un espacio a analizarlo más profundamente y también cuál es el planteo desde los sectores progresistas, porque no necesariamente siempre los sectores progresistas han sabido responder a esta crisis con propuestas inclusivas de las nuevas masculinidades, de las nuevas identidades masculinas, y bueno, y quizás eso ha también colaborado a que la extrema derecha capitalice el malestar masculino a través de esos discursos misóginos y antifeministas. Lo coloco como un punto que creo que debemos retomar en otras columnas. En tal caso, digamos, todos estos elementos también están marcados, y no lo podemos olvidar, por lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico en la eurozona, es decir, ese estancamiento, esa crisis económica que tiene un impacto dentro y fuera de sus fronteras. Este avance, regresando al caso de Alemania, de Alternativa para Alemania, de la extrema derecha alemana, acompaña el viraje de Europa
hacia diferentes variantes de las derechas que gobiernan o forman parte de gobiernos en muchos países hoy, en Hungría, en Italia, en Bélgica, en los Países Bajos, y están también avanzando, como vemos, aquí en Alemania, bueno, en Francia, en fin, en distintos países. No nos olvidemos que todo esto además se da en el contexto del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y, bueno, la construcción de alianzas entre estos partidos y sectores de extrema derecha hace la pregunta con la que tú iniciabas esta columna. ¿Qué está ocurriendo con la democracia? Yo le agregaría también qué está ocurriendo en definitiva con la democracia liberal. Clarísimo, Karina, lo de tu columna del día de hoy, la posibilidad de hacer ese recorrido entre lo que pueda suceder en Uruguay con este nuevo gobierno del Frente Amplio, pero también en el marco de lo que sucede en otras partes del mundo, digo, y un marco bastante impredecible también en el panorama internacional. Vimos algunas medidas inclusive de Trump con respecto a algunos de los conflictos bélicos, cómo se posiciona Europa en este marco, estas nuevas derechas, cómo se posicionan frente a Trump en relación a todo esto. Bueno, es un mundo complejo y ahí has dejado varios puntos, no solamente bien interesantes para analizar, sino también para armar nuevos programas, ¿no? En relación a esto de caracterización de los votantes y de las votantes, digo, dónde está parado alguno de esa gente que vota estas opciones de extrema derecha. Karina, mil gracias y si te parece nos volvemos a encontrar en una semana. Claro que sí, nos encontraremos en una semana ya en el marco de este Uruguay progresista y bueno, deséame un buen fin de semana de festejos del retorno del progresismo al Uruguay, porque sin duda en las calles nos estaremos encontrando muchos y muchas para celebrar este comienzo de una nueva etapa progresista en mi país. Sí, tal cual, serán momentos muy especiales, ya nos comentarás un poco, pero bueno, refrendará un poco el festejen uruguayos, que la victoria es de ustedes, si no me equivoco, decía Tabaré Vázquez allá hace 20 años, ¿no? Uruguayos y uruguayas. Uruguayos y uruguayas, exactamente. Gracias, Karina, un placer. Nos encontramos el próximo miércoles. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Y dame algunos mensajitos muy rápido. Miren, algunos mensajitos en relación a lo que decía la columna de Karina. Magela Romero, saludos desde Cuba. Nuestra profunda admiración y respeto para la doctora Valentina Perrota. También Margarita Cruz Colunga dice saludos desde Ciudad de México. Oscar Julián López Rincón dice buenas tardes y también envía saludos. Y vamos con un último mensajito y después seguimos con algunos más que están ahí publicados. Nancy Cruz Dávila, saludos de Tapachula, México. Gracias a las más de 150 personas que están del otro lado conectadas y que están participando. Separamos y vamos con el próximo contacto. Seguimos indagando, seguimos viendo para poder pensar qué es lo que sucede con las democracias en el avance de las derechas, las nuevas extremas derechas, bueno, sin caracterización, pero tratando de entender el fenómeno. Seguimos en el Infoclaxo.